Buenas noches, soy Enrique Gómez y le doy la bienvenida a este espacio de Reto 2024 donde damos seguimiento a la agenda política nacional. Y recordemos que en programas anteriores hemos hablado sobre la extinción del Instituto Nacional de Acceso a la Información y las secuelas legislativas en los órganos estatales de transparencia. Este es un serial de programas donde hemos advertido que las instituciones pueden desaparecer, pero el derecho a la información debe prevalecer. Y ahora, esta noche, en este programa, le daremos un enfoque distinto. En anteriores programas hemos estado hablando con titulares, con comisionados de los institutos estatales de transparencia, donde viene esta secuela legislativa tras la desaparición del INAI, pero ahora le daremos un giro distinto. Ahora entrevistaremos, analizaremos este tema con un sector de profesionistas que son usuarios permanentes del derecho a la información. ¿A quiénes me refiero? A los periodistas. Por ello, en esta noche hablaremos con dos periodistas, dos destacados periodistas, periodistas de datos, periodistas de investigación, que son usuarios del derecho a la información y que también pues, conocen del tema, conocen de lo que era el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Plataforma Nacional de Transparencia y todo este tema que engloba el derecho a la información. Por eso esta noche me acompaña Luis Eduardo Velázquez. Él es periodista, abogado y director del diario digital Capital CDMX. Y también me acompaña Alejandra Padilla. Ella es periodista de datos y directora de Serendipia, un medio de periodismo de datos. Ambos también son integrantes de la red Sembramedia, organización enfocada al estímulo del periodismo independiente en los medios de habla hispana. Buenas noches a ambos. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Enrique, y un saludo a todos los que nos ven en Televisión Mexicana. Gracias, pues muchas gracias por estar aquí. Y antes de comenzar, vamos a ver una cápsula que ha preparado nuestro equipo de producción para introducirnos a este tema. El periodismo desde una perspectiva de derechos humanos es un potenciador y generador de más derechos. Desde el ámbito jurídico, el periodismo se sustenta en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quien establece el derecho a la información, el cual a su vez incluye 3 derechos más, los cuales son: el primero es la posibilidad de toda persona para atraerse información, lo cual incluiría las facultades de acceso a los archivos, registros y documentos públicos. El segundo derecho es a informar, donde están incluidas las libertades de expresión y de imprenta. Y el tercer derecho consiste en estar informado. Esto incluye las facultades de recibir información oportuna, completa y universal. Por todo lo anterior, el periodismo está muy bien relacionado con las leyes de transparencia y acceso a la información pública, las cuales ahora viven un cambio. Al margen de la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información por las fallas administrativas y de corrupción que le fueron señaladas desde distintas instancias de gobierno, sigue vigente el marco jurídico que garantiza el derecho a la información. Pues sí, como vemos en la cápsula, el periodismo y el derecho a la información van muy asociados. Y quisiera comenzar contigo, Alejandra. ¿Qué representa para el periodismo, para los periodistas que hacen periodismo de investigación, la desaparición del INAI y los ajustes que vendrían para los órganos estatales de transparencia? Y aquí hay que aclarar, una cosa es el INAI que desaparece y otra cosa es el derecho a la información que prevalece en la Constitución Federal. Pero digamos, ¿qué impacto tendrá en el ejercicio periodístico, sobre todo el ejercicio del periodismo de investigación, el que desaparezca este instrumento institucional, a reserva también de lo que pase en los distintos estados? ¿Cuál será el impacto? Bueno, en nuestra experiencia, lo que representa la desaparición del INAI específicamente es mucha incertidumbre. En este momento, si bien, como dices, en papel se supone que el derecho de acceso a la información seguirá siendo garantizado y también el de protección de datos personales, pues sabemos que del papel a la práctica puede haber una diferencia enorme. Entonces, en realidad no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, también porque el gobierno pues no lo ha explicado de manera detallada. Hay muchas incógnitas en este momento, como por ejemplo, qué va a pasar con la Plataforma Nacional de Transparencia. No tenemos una respuesta clara sobre esto. Pero más allá de cómo esta decisión
complique la tarea periodística, que lo va a hacer, lo va a complicar. Creo que aquí el punto central de la decisión que tomaron los legisladores es esto, cómo va a afectar a la sociedad. Si bien los periodistas trabajamos con estos datos, con esta información que obtenemos por medio de solicitudes de acceso a la información, el punto central de todo esto es cómo se vulnera o se sigue protegiendo el derecho de acceso a la información pública y también el de protección de datos personales, porque creo que hablamos mucho de la información pública y cómo vamos a tener acceso a ella, pero proteger los datos personales también es algo importantísimo que de igual manera hacía el INAI. Entonces, creo que habría que centrarnos también en la sociedad en general, la ciudadanía en México realmente seguirá teniendo este derecho y el gobierno logrará ser juez y parte como pretende que va a ser a partir del próximo año cuando ya no haya un instituto autónomo encargado de esta tarea. Me gustaría tener la respuesta, pero la verdad es que solo el tiempo nos lo va a decir. Muchas gracias y sin duda das algunos elementos ya esto de al desaparecer el INAI, qué va a pasar, la autoridad se va a convertir en juez y parte, qué va a pasar con el ejercicio, digamos, hablando en términos de ciudadanía, cómo se va a ejercer, porque es otro tema, la normalización del derecho a la información, aunque en México tenemos poco más de 20 años con este tema del IFAI, en su momento INAI, pues hay que decirlo, también un sector amplio de la población no tiene todavía normalizado este derecho, es decir, el solicitar de manera permanente información, datos públicos. Y a este respecto también, Luis, quisiera preguntarte en esta parte de los antecedentes en la que estamos en este momento. Se hablaba o se habla de que el gasto del INAI anual promedio era de 1,000 millones de pesos, sobre todo en su último tramo como órgano autónomo. Y se habla también de una serie de elementos ahí de presunta corrupción, duplicidad de funciones, que se necesitaba ahorrar recursos. Pero ¿tú consideras que este gasto destinado al INAI como instrumento de acceso a la información se justificaba? ¿Era necesario? ¿O sí hubo excesos presupuestales por parte de este árbitro transparente? Y mira, yo creo que en cuestiones de presupuesto tendríamos que pues, analizar algunos otros datos. Por ejemplo, 1,000 millones de pesos nos podría parecer mucho dinero, porque puede representar el gasto de un municipio, ¿no? Por ejemplo, o no sé, pero ya comparado con la administración pública federal, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación tiene 2,000 millones de pesos, ¿no? Y es una dependencia un poco y un tanto más chica. Estamos hablando de un instituto nacional que impactaba en los 32 estados de la República y entiendo que desde 2018 a la fecha se vinieron ajustando a la política de austeridad, es decir, ganaban como 130,000 pesos en el 2018 y por ahora ya andaban sus salarios como en 106,000 pesos de los comisionados, que son 7 comisionados. A partir de ahí ya la escala sigue siendo más baja y por supuesto que podría parecernos oneroso, pero yo creo que no resulta oneroso un instituto que nos puede costar 1,000 millones de pesos, pero que nos va a revisar las finanzas públicas de todo el país y que estamos hablando de billones de pesos, porque además eso implicaba toda la cadena de institutos de los estados de la República, lo cual también tenían un gasto menor. Entonces, pareciera que puede ser un buen pretexto el reducir el tema financiero, que eso se pudo haber hecho con una reingeniería del presupuesto del INAI y de esa manera no afectar, porque de tal manera que el recurso se va a seguir gastando. Van a mandar esto a las secretarías, por ejemplo, entiendo que en los estados, a las áreas de las contralorías, a la Secretaría de Anticorrupción. Entonces, al final de cuentas, el gasto de esa gente operativa que se requiere un organismo va a seguir costando. Eso no se va a reducir y ya se había ganado con el INAI pues una gran lucha nosotros lo entendemos como desde el 2000, que es 2002 cuando inicia el IFAI, pero en realidad esta lucha viene siendo una lucha democrática desde la década de los 70, que inició justo por abrir el derecho a la información de la sociedad. Sí, sobre todo que en esta parte estamos hablando de la necesidad de tener un derecho, que es el derecho a la información establecido en la Constitución desde 1977, pero también el garantizarlo, el tutelarlo, que eso es lo que hacen los órganos, o hacía en este caso el órgano autónomo de transparencia. Alejandra, sobre el mismo tema, preguntarte, y ya entrando un poco más en el tema de la propuesta, ¿qué se requiere ahora? Ya estamos ante un hecho consumado,
ya estamos ante la desaparición de un órgano nacional de transparencia. Aún no sabemos cuál va a ser el proceso legislativo en los respectivos estados. Sabemos que las facultades del órgano nacional de transparencia, el INAI, en su mayoría pasan a la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno. Lo mismo pasaría en los estados con las contralorías. Pero ¿tú consideras que sí es necesario el seguir revalorando la necesidad de un órgano técnico, de un órgano que sea distante en cierta forma de los distintos gobiernos para garantizar este derecho? Sí, yo pienso que es muy importante que haya justo un organismo autónomo que no dependa del gobierno y sobre todo que no sea el mismo gobierno el que se va a pretender autorregular. Y esto hablando de gobiernos de cualquier color. O sea, aquí no estamos hablando de que el gobierno en turno no se puede regular a sí mismo y entonces por eso queremos un instituto autónomo. No, cualquier partido, cualquier gobierno, o sea, el poder nos ha enseñado una y otra vez que si no quiere que la ciudadanía sepa algo, eso no se va a saber. Y si tú le pides algo a una dependencia federal, por ejemplo, y no te lo quiere dar, no te lo va a dar. Entonces aquí la pregunta es, la misma dependencia que te está negando información cuando tú introduzcas un recurso de revisión, te va a decir, bueno, sí, está bien, primero te negué la información, pero ahora que me reclamaste, pues ya, te la voy a dar, ¿no? Como por arte de magia. Yo la verdad, con la experiencia que tenemos en Serendipia haciendo solicitudes de acceso a la información, te puedo decir que eso no va a suceder. Es necesario que haya una tercera parte involucrada que vele por los derechos no de los periodistas, sino de la ciudadanía, porque al final lo que estamos publicando nosotros llega a la sociedad en general, que es quien tiene el derecho a conocer toda esta información. Entonces, sí necesitamos que alguien cuide este derecho y a mí me parece muy complicado que el gobierno lo vaya a hacer por sí mismo, simplemente porque también hemos visto una y otra vez que no solo este gobierno, la administración actual, sino cualquier partido que esté en el poder, no va a aceptar fácilmente que cometió un error, ¿no? Que primero te dijo, no te voy a dar esta información y después, bueno, está bien, me equivoqué, toma, aquí están los documentos que querías. Eso, la verdad es que no sucede. Entonces, ahí radica la importancia de que exista un instituto como el que tanto trabajo, como decía Luis, nos costó formalizar en México y que ahora pues en cuestión de meses ya desapareció. Entonces sí lo veo bastante complicado. Les pongo un ejemplo rapidísimo. Nosotros pedimos información sobre cuánto costó la última cena del expresidente López Obrador en Palacio Nacional y la oficina de la presidencia dice que no tiene esa información. Algo tan absurdo como eso, ahora que no tengamos un organismo autónomo que regule esto, pues imagínense cuánta información va a seguir negando el gobierno. Sí, claro, y aquí hay que advertir, esto no es contra o refiriéndose en específico a algún gobierno. Me parece que hay distintas ideologías que obviamente llegan al poder y de lo que estamos hablando es de cómo los ciudadanos pueden acceder a esa información independientemente de quién esté en el gobierno. Puede ser de una ideología, de otra, pero lo importante es que se ejerza este derecho. Este programa forma parte del serial de programas que hemos hecho tras la desaparición del INAI y lo que viene para los órganos estatales de transparencia. Pero hoy estamos con un enfoque distinto. Hoy estamos hablando con usuarios del derecho a la información, usuarios permanentes. Estamos con los periodistas Alejandra Padilla y el periodista Luis Velázquez. Luis, antes del corte nos quedamos en el tema de la necesidad de un órgano o un instrumento institucional para garantizar el derecho a la información, esa garantía que necesita todo derecho para cumplirse. ¿Consideras que sí sería también necesario ese órgano? ¿Y cómo tener la suficiente, digamos, prevención para que esto no genere burocracias, élites y todo lo que vimos que se cuestionó con el Instituto Nacional de Acceso a la Información? Sí, Alejandro, perdón, Enrique, es muy importante que se pueda diseñar o pensar en algunas figuras que pudieran tener, aunque sea autonomía técnica y de gestión, porque sabemos que si se mantiene dentro de la administración pública federal y las administraciones públicas locales,
de manera natural lo que se va a generar es más burocracia. Los institutos ahorita ya tenían muchos desarrollos tecnológicos aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, estaban ya iniciando un tema de inteligencia artificial. Creo que apoyarse ahora de las tecnologías podría ser algo muy valioso y útil para eficientar esa tarea que estaban haciendo, en este caso el INAI o los institutos locales, porque se tiene ya una base de más de 15 millones de datos o documentos que se han ido generando a través de la administración pública y de las peticiones, porque hay que decirlo, estos institutos los ha conformado la ciudadanía y los periodistas, que son en su mayoría los que preguntan y obtienen esa información que tiene resguardada los distintos gobiernos. Entonces, creo que la labor puede estar en, ahora ya con tanta tecnología, sistematizar y que no se pierda, sobre todo, porque eso también lo tenemos como duda, si se va a perder todo ese archivo que se tiene documentado desde 2002 a la fecha en lo federal y en los estados. Entonces yo creo que puede ir por ahí la posibilidad de salvar esta extinción, aunque sigue siendo un gran reto. Creo que también puede ser a lo mejor un órgano descentralizado. Tendrán que definirse, y algo muy importante es acceso a la información, es transparencia, es rendición de cuentas y es protección de datos personales. Son 4 funciones muy importantes que no pueden caber solamente en una secretaría, y bueno, eso tendrá que darse en el rediseño. Y sobre lo que comentas, Luis, me gustaría preguntarte, Alejandra, entremos al tema de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se almacenan al menos 15,000 millones de documentos públicos, producto de solicitudes de información, producto de información pública de oficio. Se ha comentado que aún con la desaparición del INAI, esta Plataforma Nacional de Transparencia seguirá existiendo, lo cual nos indica que los ciudadanos podríamos seguir accediendo a ella. Pero esto es un aliciente, digamos, un aspecto positivo incluso para un sector de usuarios permanentes como son los periodistas. Sí, es una buena noticia si queremos creer que esto es verdad y va a suceder. O sea, si esto se materializa, pues es una muy buena noticia que siga existiendo la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahora, yo veo bastantes retos aquí. Es un reto técnico. Hacer esa plataforma fue un reto técnico. Mantenerla es un reto técnico. Cada rediseño que ha tenido la plataforma es un reto técnico también enorme. Esa plataforma cuesta millones de pesos y entonces aquí surge la pregunta de si al gobierno le va a gustar seguir manteniendo una plataforma que cuesta tanto dinero, ¿no? La estructura ya está ahí, lo que tendría que pasar es que haya una entrega del INAI, del personal técnico del INAI a personal de la Secretaría Anticorrupción o cualquier dependencia que la vaya a manejar y que, bueno, les expliquen cómo funciona y cómo la pueden seguir manteniendo, ¿no? Pero, pues también por los antecedentes que tenemos con el gobierno actual, sí veo una verdadera posibilidad de que no les guste seguir gastando tanto en una plataforma de ese tipo, o bien que no haya las capacidades tal vez técnicas para seguir manteniéndola. Entonces, si sucede por algún milagro y seguimos teniendo Plataforma Nacional de Transparencia, claro, sería una muy buena noticia, pero pues de nuevo no podemos adivinar el futuro, entonces solo nos queda esperar a ver qué pasa efectivamente y pues no sé, ya rezar para que efectivamente la Plataforma Nacional de Transparencia siga existiendo. Sí, y aquí lo más importante es que esta plataforma, al menos por lo que entendemos en la reforma constitucional, pasaría hacia la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Pero aquí la pregunta sería, Luis, ¿esto facilitará el acceso a la información o lo complica? Y tiene que ver con lo que decía Alejandra en el primer bloque, ser juez y parte. Mira, justo iniciar, o sea, regresar a la década de los 70 nos lleva a eso. El origen del derecho a la información de la sociedad nace de que el Estado guardaba información. La información siempre ha estado ahí, pero en manos del Estado. Y está el caso de Aguas Blancas, está el caso de Burgoa, está el caso de IMSS, muchos casos que fueron sentando precedentes para que entonces dijeran, necesitamos un órgano autónomo que solicite la información y que pueda cumplirle ese derecho a la ciudadanía. Entonces, claro que regresar ahorita al mismo esquema de que lo tenga la información, la retenga la administración pública, complica cualquier tipo de ejercicio. Nos vuelve al escenario donde teníamos que hacerlo casi con el artículo 8 constitucional, derecho de petición, que eso está ahí en la Constitución, pero es estar lidiando. Creo que la 4T, Morena, tienen este gran reto de decir, sí se puede hacer de otra manera,
sí podemos ser una función pública transparente y eso implicaría que toda la información que tienen en sus manos desde ahora le empezaran a transparentar para reducir mucho todo ese tipo de peticiones y gastos, estos micrositios de transparencia que han funcionado mucho para ir revelando información, lo cual se vuelve muy complejo y como dice Alejandra, hay que rezar para prácticamente pensar que sí van a actuar así los funcionarios y nos van a ir dejando testimonio de todo lo que hacen y sobre todo del dinero público, de cómo se va gastando y se va ejerciendo. Por eso yo creo que sí se vuelve un tema muy complejo y para el periodismo más, porque la transparencia se había logrado fijar como casi un género más de los géneros periodísticos o un instrumento, ¿no? Ahí vemos el caso de Serendipia, es un medio que hace mucho trabajo a partir de la transparencia. Entonces, está ya dentro de un género periodístico la transparencia, el acceso a la información, y por eso pues sería muy lamentable que se pudiera cerrar esa ventana que costó tanto construir. Sí, precisamente en este nuevo modelo, por llamarle de alguna forma, Alejandra, ¿qué condiciones deben prevalecer para que precisamente periodistas, ciudadanos, puedan seguir accediendo a información pública de manera fácil? ¿A qué me refiero? Actualmente, o en los estados todavía ocurre, pues uno presenta una solicitud de información y lo hace ante la plataforma estatal de transparencia. Pero con este cambio parecería que va a ser directamente ante los respectivos órganos de control, las secretarías de Contraloría en los estados y la Secretaría Anticorrupción a nivel federal. A este respecto, ¿qué condiciones deben existir precisamente para no inhibir el derecho a la información, sobre todo para la presentación de solicitudes y para la impugnación en caso de negativas? Bueno, creo que por lo menos dos. La primera es que tiene que ser anónimo. Tú debes poder solicitar información de manera anónima y sin justificar por qué quieres esa información, como sucede actualmente. O sea, yo no tengo que decirle a quien le estoy dirigiendo la solicitud, oye, soy periodista y quiero hacer una investigación, ¿no? O mentir, así como, en realidad soy estudiante y resulta que soy periodista, ¿no? Para que sí me la den. No, a la autoridad no le tendría que importar quién eres ni para qué quieres la información, justo porque es un derecho humano el acceso a la información. Entonces, tú no te tienes que justificar, no te tienes que identificar y puedes solicitar la información que tú quieras. Esa sería la primera, que lo puedas seguir haciendo de manera anónima y sin justificarte. Y la segunda, que sea accesible el proceso. Y accesible se refiere a esto que comentas, Enrique, sobre que pueda ser hecho de manera virtual por medio de una plataforma como lo hacemos actualmente, que no tengas que ir presencialmente al lugar porque no solo, o sea, no es que no sea flojera, ¿no? Ir a ese lugar, sino que eso ya supone un gasto. Y ahí viene el siguiente punto. Tiene que ser gratuito, tiene que ser accesible para las personas. O sea, yo no puedo estar gastando como ciudadana en un abogado, ¿no? O en un equipo de abogados que me ayuden a redactar documentos legales para solicitar información. Lo tengo que hacer en un lenguaje ciudadano, accesible para mí y que no represente justo un gasto para la persona que lo está solicitando. Entonces, por lo menos esos dos aspectos yo considero que se tendrían que retomar y mantener en esta nueva etapa que vamos a vivir en cuanto a solicitud de información pública. Gracias, Alejandra. Y Luis, preguntarte el tema de las impugnaciones de una manera muy precisa. ¿Cuál esquema considerarías que fuera el tema de las impugnaciones? No litigar en tribunales, pero ¿cuál sería el esquema más recomendable en caso de que haya negativas a la información? Es que así como está planteado, la única vía que se ve será el juicio de amparo, aunque con todas las reformas en materia judicial tendremos que ver de qué manera se adaptan o si proceden. No sabemos si en este caso, yo espero que sí, quienes asuman esta nueva responsabilidad creen todo un mecanismo, como lo tenía el instituto, que es de poder impugnar, hacer recursos de revisión y sobre todo satisfacer, aunque parece que todo podría ser así de procede, no procede, procede, no procede, y quedaríamos en ese sentido ante la indefensión. Y ahí el único recurso sería el juicio de amparo. Creo que esa sería la única vía, pero como dice Alejandra, eso ya implicaría un desgaste para el ciudadano, tener que invertir a lo mejor en un abogado y ya meterse en cuestiones muy técnicas que no era el caso, sobre todo para la información que muchas veces se solicitaba, que eran cuestiones muy puntuales o muy básicas.
De acuerdo, pues les agradezco mucho sus aportaciones, sobre todo viniendo de periodistas como ustedes, periodistas de datos, periodistas de investigación, periodistas que conocen el derecho a la información y todos los detalles que van surgiendo cuando uno presenta solicitudes de información y sobre todo uno realiza una investigación, que esto pues abona a la democracia de cualquier país. Les pediría rápidamente si nos pueden aportar sus conclusiones en un minuto para cerrar esta mesa de análisis. Adelante, Alejandra, por favor. Gracias. Sí, bueno, pues mi conclusión es con lo que empecé precisamente, que es esta gran incertidumbre en la que estamos actualmente. A mí me parece una muy mala señal de parte del gobierno que no haya una comunicación más clara sobre, por ejemplo, qué va a pasar con la Plataforma Nacional de Transparencia, que es uno de los grandes temas. Ya desde ahí, desde que no nos comuniquen de una manera pues clara y efectiva qué va a pasar con eso, me parece muy mala señal de lo que viene, pero pues me gustaría ser optimista. Quiero pensar que vamos a tener toda la transparencia del mundo, como también prometía el expresidente López Obrador, que iba a ser el gobierno más transparente, ¿no? Ya en este punto quiero pensar que eso va a ser así. Y bueno, también hay que decir que hay funcionarios actualmente muy capaces en el gobierno federal que si se involucran en este proceso podrían impulsar efectivamente la rendición de cuentas y la transparencia desde el gobierno, pero pues habría que ver si esto sucede, ¿no? Entonces, esta incertidumbre la verdad es que me parece terrible estarla viviendo en este momento y pues solo los siguientes meses nos van a decir qué va a pasar con este tema. Como les digo, pues no podemos adivinar el futuro, ¿no? Entonces, veamos cómo se desarrolla la situación. Sale, muchas gracias, Alejandra. Luis, tus conclusiones. Sí, mi conclusión es que tendrá que venir un buen trabajo nuevamente de la sociedad civil, del gremio periodístico para estar presentes haciendo este ejercicio, porque ese ejercicio vive a raíz de que se está ejerciendo y eso en su momento puede hacer o volverse una oportunidad para que los funcionarios o quienes están en el poder recapaciten y se den cuenta de que sí es necesario generar una nueva institución y quizás sirva para dar un nuevo reseteo, acabar con las malas prácticas, quizá lo oneroso que se tenía y sí cumplir con esa responsabilidad porque tenemos que entender que es un derecho humano que tenemos todos los mexicanos y que cualquier regresión en esa materia pues es un mal precedente para México y pues de cualquier manera diría yo que ahora más que nunca es cuando los periodistas tenemos que estar ahí ejerciendo ese derecho para que a golpe de periodismo en algún momento se vuelva a abrir esa puerta de la transparencia. Gracias, Luis. Gracias, Alejandra. Y pues concluimos este programa. Me iría con las ideas que ustedes plantean. Primero, el optimismo de Alejandra, esperando que haya un nuevo escenario para el derecho a la información, pero que sea un derecho que esté garantizado, que esté tutelado. Y también me iría con la idea de Luis en el tema de, este es un tema no solo de periodistas. Sí, los periodistas normalizamos el derecho a la información, lo institucionalizamos, pero también es un tema de sociedad civil, de ejercicio de derechos humanos, derechos que son inherentes a toda persona. De ahí la importancia de que prevalezcan y sobre todo sean aplicables. Les agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche en Reto 2024. Muy buenas noches.